Empecemos con un terror más moderno, pero no menos real. Una criatura nacida en la oscuridad de los 90, pero que rápidamente se grabó en la mente colectiva de nuestro continente. Hablo del enigmático chupacabra. Todo comenzó en Puerto Rico en 1995. Los informes eran aterradores y consistentes. Animales, en su mayoría cabras, aparecían muertos en sus corrales. No eran atacados por depredadores conocidos. Sus cuerpos estaban intactos, sin señales de lucha, pero con extraños orificios de punción y, lo más perturbador, completamente desangrados, como si algo hubiera succionado hasta la última gota de su vida. La descripción de la criatura variaba, lo que solo aumentaba el misterio. Algunos hablaban de un ser reptil con ojos rojos brillantes, otros de una bestia parecida a un canguro, con espinas en la espalda, e incluso algunos lo describían como un cánido sin pelo, con dientes afilados y garras inmensas. Pero el miedo se extendió como un virus. De Puerto Rico, la histeria del chupacabra saltó a México, a Texas, a Centroamérica. Granjeros angustiados reportaban más y más ataques. La prensa se saturó de imágenes de ganado muerto, de testimonios de encuentros fugaces. Cada misterioso sonido nocturno, cada animal que aparecía sin vida, se atribuía al chupacabra. ¿Por qué se siente tan real? Porque, a diferencia de los fantasmas que acechan lo antiguo, el chupacabra es un depredador vivo, o al menos eso se cree. La comunidad rural, los rancheros, los que viven conectados a la tierra, son los que más juran su existencia. Han visto las pruebas, han sentido la pérdida, y aunque los científicos han intentado explicar muchos de los avistamientos como coyotes con sarna severa o ataques de perros, la persistencia de los ataques inexplicables y la vaga, pero aterradora, descripción de una criatura que desafía la clasificación, mantiene la leyenda viva. Imaginen un rancho en la quietud de la noche. Las estrellas son las únicas testigos sobre el vasto campo abierto, y el aire es frío y denso. El único sonido es el suave balar de las cabras en sus corrales, un sonido reconfortante que les indica que todo está en orden. Pero de repente, ese sonido familiar se detiene. Un silencio antinatural cae sobre el rancho, un silencio tan profundo que pueden escuchar los latidos de su propio corazón. Un escalofrío inexplicable recorre su columna vertebral, no por el frío, sino por una premonición. A la mañana siguiente, la rutina se rompe con un grito de horror. En el corral, la escena es digna de una pesadilla. Varias cabras yacen en el suelo, inertes. Sus cuerpos están extrañamente intactos, sin señales de violencia o desgarros que indicarían un ataque de un animal salvaje común. Pero al acercarse, el detalle macabro es inconfundible: dos pequeños orificios de punción perfectos en el cuello de cada animal. Y lo más perturbador de todo, sus cuerpos están completamente vacíos de sangre, drenados, como si una criatura invisible hubiera succionado hasta la última gota de su vida. El hedor a muerte se mezcla con el aire helado, y el pánico se apodera de los granjeros. No es el trabajo de un coyote, ni de un puma. Esto es algo más, algo que no se come a sus presas, algo que solo busca su esencia vital. Los testimonios se multiplican, desde los que describen a la criatura como un ser reptiliano, bípedo, con ojos rojos incandescentes que brillan en la oscuridad, hasta aquellos que juran haber visto un cánido sin pelo, con una joroba extraña, y garras afiladas como navajas, moviéndose con una velocidad antinatural. Cada historia añade un fragmento al terrorífico rompecabezas del chupacabra. La policía local y los veterinarios a menudo se quedan sin respuestas, catalogando los incidentes como ataques de depredadores desconocidos o fenómenos inexplicables. Pero para los que viven la realidad de estas pérdidas, para los que han visto esas extrañas marcas, la verdad es clara: hay algo allá afuera, algo que evade la captura, algo que opera en la oscuridad, y que tiene un hambre peculiar. El chupacabra representa el terror de la naturaleza salvaje, no como la conocemos, sino como un ente que ha evolucionado en las sombras, sediento, y esperando el momento perfecto para atacar. Es la encarnación de lo desconocido, lo incomprensible, un depredador que rompe todas las reglas biológicas.
y aunque muchos lo descarten como histeria colectiva o mala identificación de animales, millones de susurros en la oscuridad dirían que sí, que existe, y que su hambre aún resuena en los llanos desolados, esperando a su próxima víctima. De criaturas sedientas de sangre, pasemos a un terror más íntimo, más cercano a la cama donde muchos de nosotros buscamos refugio. Una advertencia que ha mantenido a innumerables niños pegados a sus sábanas por la noche, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Me refiero a la mano peluda. Este es el tipo de historia que los abuelos contaban con una voz grave y misteriosa justo antes de que te enviaran a dormir, no con la intención de traumar, sino de asegurar la obediencia y el descanso, aunque el efecto fuera a menudo lo contrario. La leyenda habla de una mano disecada, marchita, con la piel tirante sobre los huesos, y cubierta de espeso pelo oscuro, casi como un pelaje animal. Pero no es una mano muerta cualquiera, es una mano que tiene vida propia, una entidad con una voluntad propia, llena de malicia. No pertenece a un cuerpo, sino que es una entidad autónoma, un fragmento de horror con un propósito macabro. Se dice que esta mano emerge de los lugares más oscuros y olvidados de la casa, aquellos rincones que la luz del día rara vez toca, de debajo de la cama, donde el polvo se acumula y las sombras se hacen más profundas, de las profundidades de un armario, entre la ropa vieja que huele a encierro, o incluso, en las versiones más escalofriantes, desde el desagüe del lavabo o de la ducha, emergiendo de la oscuridad húmeda con un sonido burbujeante y desagradable. La leyenda tiene múltiples orígenes. Algunos la vinculan a los espíritus vengativos de víctimas de la Inquisición, desmembradas y olvidadas, cuyos restos buscan venganza contra los descendientes de sus verdugos. Otros la asocian con rituales oscuros o pactos fallidos, donde una parte del cuerpo se negó a morir del todo, pero la versión más popular, y la más efectiva, es la que advierte a los niños si no te duermes, si te portas mal, si te atreves a sacar los pies de la cama en la oscuridad de la noche, o si te levantas sin permiso, la mano peluda vendrá a por ti, no para matarte, no para llevarte a otro plano. Su objetivo es más sutil y psicológicamente perturbador, para agarrarte, para arañarte con sus uñas afiladas, para apretarte con una fuerza aterradora, para arrastrarte a la oscuridad, bajo la cama, o para simplemente recordarte que estás solo y vulnerable en la noche, y que no hay escapatoria. Piensen en el escenario, es una noche de insomnio, el reloj marca las 2 de la mañana, y cada minuto parece una hora. Te mueves inquieto en la cama, el colchón cruje bajo tu peso, quizás un pie se asoma inocentemente fuera de las sábanas, buscando el frío del aire. La habitación está sumida en una oscuridad casi total, solo rota por la luz fantasmal de la luna filtrándose por la ventana. El silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración, acelerada por la ansiedad, y de repente, sientes algo. No es tu sábana que se desliza, no es el roce de la manta, es un contacto, un roce áspero, peludo, frío, que se arrastra lentamente por tu tobillo, una sensación helada que sube por tu pierna, escalando implacablemente hacia tu pantorrilla. Tu corazón se paraliza en tu pecho, intentas moverte, pero el miedo te tiene inmovilizado, y antes de que puedas emitir un sonido, antes de que tu cerebro procese completamente lo que está sucediendo, una mano huesuda y peluda, con uñas que parecen garras, se cierra alrededor de tu tobillo con una fuerza increíble, una presión que te corta la circulación. No puedes gritar, no puedes moverte, sientes sus uñas clavándose ligeramente, el agarre frío y viscoso de sus dedos. La mano no te suelta, te tira suavemente, inexorablemente, hacia el borde de la cama, hacia la oscuridad abismal que se esconde debajo. El horror es puro, primitivo, el horror de saber que algo, alguien, te está alcanzando desde la oscuridad del suelo, desde un lugar que creías seguro. Es una amenaza tangible, real para la mente de un niño, y para muchos adultos,
El simple recuerdo de esa leyenda puede hacer que eviten dejar un pie colgando de la cama o que echen un vistazo rápido a las sombras bajo los muebles antes de acostarse. La mano peluda no necesita apariciones espectaculares. Su poder reside en lo simple y lo primario de su amenaza, en la violación de la seguridad de nuestro propio espacio personal. Es el miedo a lo que se esconde bajo la superficie, a lo que te espera en la oscuridad silenciosa de tu propia habitación. Una advertencia que, para muchos, aún se siente muy real, cada vez que la oscuridad de la noche los envuelve. Desde los rincones oscuros de los hogares, viajemos ahora a las solitarias carreteras secundarias, a la inmensidad de la noche bajo la luna, donde una figura legendaria tienta a los desesperados. Una historia que no es solo de miedo, sino de las consecuencias de la ambición humana, de los pactos oscuros forjados bajo las estrellas, la leyenda de El Charro Negro. Este es un espectro, un jinete de la noche que se materializa solo en los caminos más desolados, cuando no hay nadie más alrededor. La atmósfera alrededor de él cambia, el aire se vuelve denso y cargado de una energía fría. Se le describe con una elegancia inquietante, vestido impecablemente con un traje de charro completamente negro, desde el sombrero de ala ancha hasta las botas, adornado con plata brillante que capta la escasa luz lunar. Su sombrero ancho, curiosamente, siempre oculta su rostro en las sombras, impidiendo que vea sus ojos, lo que aumenta su aura de misterio y amenaza. Monta un caballo negro azabache, tan majestuoso y oscuro como la noche misma, un animal de una belleza sobrenatural, con ojos que brillan con una luz rojiza o ámbar, como ascuas vivas. Sus pasos no hacen ruido. La leyenda cuenta que el charro negro no busca asustar por asustar, él busca almas. Aparece ante los viajeros solitarios, aquellos que, por la razón que sea, se encuentran en la desesperación más profunda, sin dinero, agobiados por deudas insuperables, con una enfermedad incurable, o simplemente anhelando una vida mejor, una fortuna que les cambie el destino. Su oferta es irresistible: sacos de oro reluciente, riquezas inmensas, el cumplimiento de tus deseos más profundos, la solución a todos tus problemas. Pero el precio, por supuesto, es tu alma. Muchos han intentado engañarlo, ofreciéndole objetos inútiles o promesas vacías. Pero el charro negro no es tonto, conoce los corazones humanos y sus oscuras intenciones. Se dice que si tomas sus monedas de oro, éstas se convierten en carbón o cenizas en tus manos, y la condena de la avaricia recae sobre ti, persiguiéndote hasta el fin de tus días. Y si, cegado por la desesperación, aceptas el trato completo, su elegante figura se desvanece en una bocanada de aire frío, y te llevas contigo el peso de una condena eterna, un destino peor que la muerte. Piensen en el escenario: un conductor solitario, quizás en un viaje largo y agotador a través de las vastas llanuras o las montañas. El cansancio pesa en sus párpados, y la mente divaga, sintiendo el peso de las preocupaciones, la hipoteca, la salud de un familiar, la falta de oportunidades. La noche es cerrada, tan oscura que no se ve ni la luna, y el camino, interminable, parece no llevar a ninguna parte. De repente, a lo lejos, una silueta que se materializa de la nada. Un jinete, impecable, imponente, majestuoso. A medida que se acerca, la atmósfera a su alrededor cambia, se vuelve más fría, más pesada, como si el mismo aire se hubiera congelado. El charro negro se detiene a tu lado. El caballo, con sus ojos brillantes, te mira fijamente, y de alguna manera, sabes que te está juzgando. La voz del jinete, aunque cortés y meliflua, es tan fría como el hielo, y te ofrece lo que más deseas en este mundo, como si pudiera leer tus pensamientos más íntimos. La tentación es palpable, casi física, una fuerza abrumadora que te empuja a aceptar la promesa de una vida sin preocupaciones, una salida fácil a todo tu sufrimiento. Pero si logras resistir el impulso hipnótico de su voz, si te atreves a mirar más allá de la oferta, por un instante, entre las sombras de su sombrero,
podrás vislumbrar sus ojos. Y en esos ojos, descubrirás un abismo de crueldad y vacío, un horror que te helará la sangre. ¿Por qué es una leyenda que se siente tan real? Porque el dilema que plantea es universal, atemporal. La tentación de la riqueza fácil, de escapar de las dificultades con un simple pacto, y las historias de aquellos que supuestamente lo vieron, que casi tomaron su oferta, o que si la tomaron y luego sus vidas se convirtieron en un infierno de desdicha y maldición, son incontables. Los reportes de jinetes misteriosos en caminos solitarios persisten hasta el día de hoy, alimentando el mito. Es una advertencia que perdura, no todos los regalos en la noche son una bendición, y no todo el oro brilla sin un precio. La leyenda del charro negro nos recuerda que el diablo no siempre se presenta con cuernos y cola, sino a veces, con un elegante traje de charro y una oferta irresistible, esperando tu desesperación. Ahora, volvamos a la cuna del miedo, al lugar donde muchos de nuestros primeros terrores se arraigaron, una entidad que, aunque invisible, era más real que cualquier monstruo bajo la cama, el coco, o como se le conoce en otras regiones, el cucuy. Esta no es una historia de un fantasma específico con una tragedia particular, sino de una criatura que es la encarnación del miedo a lo desconocido, a la desobediencia. El coco es el monstruo que los padres y abuelos utilizan para hacer que los niños se duerman, que se porten bien, que no hagan travesuras. Su apariencia nunca es fija, lo que lo hace aún más aterrador. Es una sombra, una forma amorfa, un par de ojos brillantes en la oscuridad, o cualquier monstruo que la imaginación del niño pueda conjurar. Su poder radica en su ambigüedad, en su capacidad de adaptarse a la pesadilla más profunda de cada individuo. No tiene una forma definida, y por lo tanto, puede ser cualquier cosa que te aterre. La advertencia es simple, pero efectiva: duérmete, niño, o vendrá el coco a buscarte. O si no te portas bien, el cucuy te llevará. Y la amenaza es real. En la mente de un infante, se esconde en el armario, bajo la cama, detrás de las cortinas, ondeando en la noche. Está esperando, escucha cada susurro, cada movimiento, cada risa ahogada cuando debería haber silencio. Si te levantas de la cama, si te ríes demasiado tarde, si susurras en la oscuridad, él lo sabrá, y vendrá a llevarte. No se sabe a dónde, ni qué hará, pero el pánico de ser llevado por una criatura invisible es suficiente. Piénsenlo, desde la perspectiva de un niño, la noche cae, las luces se apagan, la habitación, antes un lugar de juegos y risas, se transforma en un reino de sombras danzantes y ruidos inexplicables. Cada crujido de la madera de la casa, cada susurro del viento contra la ventana, cada sombra proyectada por la tenue luz de la luna, se convierte en una prueba innegable de su presencia. El miedo se vuelve palpable, una manta fría que se ciñe a tu cuerpo. Sientes esos ojos, aunque no los veas. Escuchas su respiración, una presencia que te eriza los vellos, aunque no haya nadie visible. Es el depredador de la inocencia, él, que castiga la desobediencia con la desaparición, o quizás, con el terror de una visita nocturna. La amenaza del coco no requiere un contacto físico para ser efectiva. A menudo, basta con el pensamiento de su presencia para que el pánico se apodere de ti. Historias de niños que sienten una sombra más oscura en su habitación, un frío repentino, o la sensación de ser observados desde las profundidades del armario, son comunes. Algunas leyendas más escalofriantes hablan de niños que se despiertan sintiendo una mano sobre su boca, silenciándolos, o un peso en el pecho, mientras una presencia invisible los inmoviliza en sus camas. El coco no siempre se lleva a los niños. A veces, solo los atormenta lo suficiente como para asegurarse de que el mensaje de obediencia quede grabado. Esta leyenda es tan universal en el mundo hispanohablante precisamente porque es tan efectiva. No necesitas ver al coco para sentirlo. Su amenaza se filtra en los sueños, en la parálisis del miedo que te inmoviliza en la oscuridad de la noche. Y aunque crecemos y sabemos que no es real, ese miedo primario se queda con nosotros, un residuo de la infancia que resurge con cada ruido inexplicable en la casa,
cada sombra profunda en la esquina de la habitación. El coco es el recordatorio de que algunos miedos se instalan tan profundamente en nosotros, que se sienten más reales que cualquier otra cosa, incluso cuando las luces están encendidas, acechando en las profundidades de nuestra propia imaginación. Y para cerrar esta noche de terrores, volvamos al origen, a la sombra más persistente, la voz más desgarradora que ha cruzado los siglos en nuestra tierra, una leyenda que no solo se cuenta, sino que se siente en el aire frío de la noche, cerca de cualquier cuerpo de agua. Hablo, por supuesto, de La Llorona. Su historia se entrelaza con el tejido mismo de México, con raíces que algunos dicen se hunden hasta antes de la conquista, en los lamentos de deidades ancestrales. Pero la versión que atormenta nuestras noches es la de María, una mujer de belleza inigualable, cuyo destino se selló en el capricho y la tragedia. Se dice que María, ya fuera por la desesperación de un amor traicionado, o la locura de un corazón roto, cometió el acto más impensable, ahogó a sus propios hijos en un río. El momento exacto de su arrepentimiento la golpeó con la fuerza de un rayo, justo después del terrible acto. Incapaz de vivir con el horror, se lanzó ella misma a las aguas. Pero el tormento de María no terminó con la muerte. Su espíritu, negado el descanso eterno, fue condenado a vagar, una sombra etérea vestida de blanco, buscando sin cesar a sus hijos perdidos. Y es en esa búsqueda perpetua donde radica el verdadero horror. ¿Cuántos de ustedes, o sus abuelos, o sus tíos, no han jurado haberla escuchado? Esa voz, un lamento que perfora la noche, un aullido de dolor puro que se congela en los huesos. ¡Ay, mis hijos!, grita, y su voz no es solo un sonido, es una punzada en el alma que advierte. Se dice que si escucha su lamento lejos, está cerca, pero, si su quejido se escucha cercano, es que ya está lejos, aunque algunos susurran que es al revés, para que tu mente juegue con el miedo mientras intentas descifrar su proximidad. Las madres a lo largo de Latinoamérica, y especialmente en México, han utilizado esta leyenda por generaciones, no solo como un cuento, sino como una advertencia muy real: no te alejes de casa por la noche, hijo, o la Llorona podría llevarte. Imaginen la escena, una noche de verano, el aire es denso y pesado, cargado con el olor a tierra mojada después de una lluvia pasajera. La luna apenas ilumina un arroyo cercano a su casa, sus aguas oscuras reflejan débiles sombras. El silencio, espeso, casi asfixiante, solo roto por el chirrido esporádico de un grillo o el suave arrullo distante de un búho. Ustedes están en el porche, intentando conciliar el sueño en la quietud de la madrugada, y de repente, un sonido. Al principio, es apenas un suspiro, un lamento tan tenue que podrían confundirlo con el viento, pero luego, crece, se eleva, un sollozo distante, cargado de una pena incomprensible, que se transforma en un gemido lastimero. El aire a su alrededor se enfría de golpe, no es el frío de la noche, sino una helada sobrenatural que les eriza los vellos de la nuca. El gemido se intensifica, convirtiéndose en un grito desgarrador de angustia pura, un alarido de agonía y desesperación que parece salir de las entrañas de la tierra misma. No hay duda, no es el viento, no es un animal herido, es la Llorona. Su voz, tan llena de dolor que casi pueden sentirlo en su propio pecho, parece moverse a través del aire, acercándose y alejándose, jugando con su percepción. Es un tormento auditivo. Algunos dicen que si la escuchas de lejos, ella está cerca, y si la escuchas cerca, está lejos, un juego cruel que siembra la confusión y el pánico. Otros afirman que su lamento puede hacer que los perros aúllen incontrolablemente, que las luces parpadeen, o que un escalofrío te recorra la espalda, no importa cuán abrigado estés. Cuántos campistas, cuántos pescadores, cuántos amantes nocturnos a orillas de un río no han abandonado todo, presas del pánico, al escuchar su voz, dejando atrás sus pertenencias, corriendo sin mirar atrás hasta el amanecer. Han sido incontables los testimonios de personas que, impulsadas por una curiosidad mórbida o un simple despiste,
se han acercado demasiado a ese lamento. Algunos juran haber visto una figura espectral, vestida de blanco, flotando sobre las aguas, sus largos cabellos oscuros cayendo sobre un rostro velado por la pena. Otros, solo han sentido el frío de su presencia antes de que el miedo los obligue a huir. Esta leyenda no es solo un cuento de fantasmas, es un recordatorio constante de que la tragedia puede dejar una huella tan profunda que trasciende la vida misma. Es la encarnación del arrepentimiento eterno, una advertencia de las consecuencias irrevocables de nuestros actos, y su lamento aún resuena en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva, un eco de dolor, que nunca, nunca, encontrará descanso. Nuestra sexta historia nos lleva a un lugar donde la vida y la muerte se cruzan constantemente, donde el dolor y la esperanza conviven, los hospitales. Pero no hablamos de los vivos, sino de aquellos que se quedaron, atrapados en un bucle eterno, de cuidado y remordimiento. Hablo de la planchada, la enfermera fantasma. Esta leyenda es particularmente fuerte en México, con variantes en otros países de habla hispana. Se dice que era una enfermera llamada Eulalia Guzmán, o a veces María Eduviges, en algún hospital de la Ciudad de México, quizás el Hospital Juárez, o el General. Era una mujer dedicada a su profesión, impecablemente vestida, con su uniforme, siempre almidonado y planchado a la perfección, de ahí su apodo. Pero Eulalia tenía un gran defecto: era orgullosa y a veces, descuidada, incluso cruel, con sus pacientes, especialmente aquellos que consideraba de clase baja. La leyenda más popular cuenta que ella se enamoró de un médico joven y apuesto, quien prometió casarse con ella. Eulalia, cegada por el amor y la vanidad, empezó a descuidar aún más sus deberes, pasando sus turnos soñando con su futuro juntos. Cuando el médico la abandonó abruptamente por otra mujer, el corazón de Eulalia se rompió, cayó en una profunda depresión, descuidando por completo a sus pacientes y, finalmente, perdiendo su trabajo y su vida en la amargura y la soledad. Pero la historia no termina ahí. Poco después de su muerte, comenzaron los avistamientos. Pacientes y personal médico reportaban ver a una enfermera vestida con un uniforme de época, impecablemente planchado y blanco, flotando por los pasillos por la noche. No hablaba, no hacía ruido con sus pasos, simplemente aparecía, ofrecía ayuda, administraba medicinas a los pacientes más necesitados, a menudo aquellos en los pabellones de cuidados críticos o a quienes el personal vivo había olvidado. Sus acciones siempre eran benéficas, pero su presencia, helada y espectral, dejaba un rastro de terror. ¿Por qué esta leyenda se siente tan real? Porque las historias se cuentan dentro de los mismos hospitales, de boca en boca, de generación en generación de personal médico, médicos, enfermeras, camilleros, incluso pacientes, han jurado haber sido asistidos por ella en los momentos más oscuros de la noche, solo para que la enfermera desaparezca sin dejar rastro cuando la luz del amanecer se asoma. Se dice que su espíritu está purgando sus errores del pasado, intentando enmendar el daño que hizo con su negligencia en vida. Imaginen una noche en el hospital, el pitido constante de los monitores, el tenue zumbido de las luces fluorescentes, el olor a desinfectante. Están en una cama, adoloridos, la fiebre los consume, el personal escasea y la soledad de la madrugada se siente abrumadora. De repente, una figura aparece en la puerta, una enfermera. Su uniforme blanco es tan inmaculado que parece brillar en la penumbra. Se acerca sin un sonido, sus movimientos son suaves y casi etéreos. Sin una palabra, con manos frías pero firmes, te ajusta la vía, te da una medicina que alivia instantáneamente tu dolor. Sientes una sensación extraña, no de temor, sino de una profunda melancolía que emana de ella. Le das las gracias, intentas entablar conversación, pero ella solo te mira con ojos tristes, vacíos, y cuando parpadeas o intentas enfocarla, mejor, ha desaparecido.
Ni un rastro, solo el eco de una presencia fría y la certeza de que no era una enfermera viva. Muchos pacientes se han recuperado inexplicablemente después de su visita. Otros han muerto, y la leyenda dice que la planchada los acompañó en su último suspiro, un acto de compasión que no pudo dar en vida. Es un recordatorio de que el arrepentimiento y la redención pueden trascender la muerte, y que incluso en el lugar de la ciencia y la medicina, lo inexplicable puede ofrecer un consuelo, o un último servicio, desde el más allá. Su presencia, fría y la calidez de sus cuidados, una paradoja que sigue atormentando y confortando a quienes la encuentran. Nuestra última historia nos lleva de regreso a los caminos solitarios, pero esta vez, no para encontrarnos con un jinete, sino con bestias espectrales que pueden ser tu salvación o tu perdición. Prepárense para la leyenda del Cadejo. Esta es una leyenda muy arraigada en Centroamérica y en el sur de México, que habla de dos criaturas caninas que aparecen en la noche a los viajeros solitarios, especialmente a aquellos que han bebido o que están desorientados. No son perros comunes, son más grandes, más robustos, con ojos que brillan en la oscuridad. Existen dos cadejos, y su naturaleza es opuesta. El cadejo blanco es el protector. Un perro grande, de pelaje blanco inmaculado, con ojos luminosos que brillan con una luz blanca o azulada. Se aparece para guiar y proteger a los viajeros de la noche, alejándolos de peligros, de bandidos, o de la influencia del cadejo negro. Se dice que si te encuentras con él, te acompañará a una distancia prudente, ladrando o gruñendo a las sombras que no puedes ver, asegurándose de que llegues a salvo a tu destino, especialmente si eres una persona de buen corazón. Su presencia infunde una extraña sensación de calma y seguridad, a pesar de su apariencia sobrenatural. Pero luego, está el cadejo negro. Esta es la contraparte oscura, la pesadilla viviente. Un perro enorme, de pelaje negro carbón, con ojos rojos incandescentes, como brasas del infierno. Este ser es maligno, una manifestación del mal que busca atormentar, desviar, o incluso matar a los viajeros incautos. A menudo ataca a aquellos que están ebrios, o que tienen intenciones perversas, arrastrándolos fuera del camino, mordiéndolos, o simplemente persiguiéndolos hasta la locura. Se dice que su aliento es putrefacto y su ladrido puede inducir el pánico más puro, dejando un rastro de azufre. Lo aterrador es que a veces, ambos cadejos pueden aparecer al mismo tiempo, librando una batalla invisible por el alma del viajero. Una lucha silenciosa en la que solo puede ser un espectador aterrorizado. ¿Por qué esta leyenda se siente tan real? Porque son incontables los testimonios de personas que, perdidas en la oscuridad de un camino rural, han jurado haber sido seguidas o protegidas por uno de estos seres. Los borrachos que han amanecido golpeados y desorientados en zanjas, jurando que un perro negro los atacó. Los viajeros que, habiendo evitado un asalto o un accidente, atribuyen su salvación a un perro blanco que apareció de la nada. La leyenda es un reflejo de la dualidad del bien y el mal, personificada en seres que son tanto guardianes como demonios. Imaginen caminar por un sendero solitario en una noche sin luna. El aire es denso, la niebla se arrastra por el suelo, envolviendo los árboles en formas fantasmales. El silencio es casi total, solo roto por el crujido de tus propios pasos. De repente, de la neblina, un par de ojos, brillantes, rojos, demasiado grandes para ser un animal común. Luego, la silueta se define, un perro enorme, de pelaje oscuro y hirsuto, con una mirada fija, llena de una malevolencia que te congela la sangre. Sientes un hedor a azufre, y su gruñido es bajo, casi imperceptible, pero te llena de terror. Sabes, instintivamente, que estás frente al cadejo negro, tus piernas tiemblan, y el pánico te inmoviliza. Pero justo cuando crees que no hay escape, un destello, otro par de ojos, esta vez blancos, luminosos, aparece en la niebla al otro lado del camino. Otra silueta, igual de grande, pero esta vez, el pelaje es blanco puro. Es el cadejo blanco, y entonces, la tensión se vuelve insoportable. Los dos seres se miran fijamente, uno con furia,
el otro con una calma sobrenatural. Escuchas un ladrido grave y gutural del negro, una amenaza que te perfora los oídos, y el blanco responde con un gruñido bajo, como un escudo protector. La batalla es silenciosa, pero sientes la energía oscura y luminosa chocando a tu alrededor. Y tú, estás en el medio, la presa. Esta leyenda es un recordatorio de que los caminos de la vida, especialmente en la oscuridad, están llenos de fuerzas invisibles que pueden influir en tu destino. El cadejo es una manifestación de esas fuerzas, un encuentro que te obliga a enfrentar no solo el peligro externo, sino también la dualidad inherente a la naturaleza humana, y saber que estos seres caminan en la noche, listos para guiarte o para arrastrarte al abismo, es una realidad que muchos juran haber enfrentado. Estas historias que compartimos hoy no son solo folclore, reflejan miedos compartidos, advertencias transmitidas de generación en generación, y una fe inquebrantable en lo que acecha más allá de nuestra comprensión. El chupacabras, con su sed insaciable, la mano peluda, con su gélido agarre, el charro negro, con su tentación mortal, el coco, el depredador de nuestros primeros miedos, y, por supuesto, la llorona, con su eterno y desgarrador gemido. Todos ellos persisten no solo en los libros de leyendas, sino en los susurros de la noche, en los escalofríos inexplicables, en las advertencias de nuestros mayores que resuenan, con la autoridad de la experiencia vivida, nos recuerdan que el velo entre nuestro mundo y el de lo inexplicable es tenue, a veces casi imperceptible, y que en cualquier momento puede abrirse para revelar una verdad que desafía la razón. Mantén la cautela, mantén la curiosidad y siempre, siempre respeta lo desconocido, porque en la oscuridad, las leyendas no siempre son solo leyendas. Si estas historias te han mantenido en vilo, o si has sentido el escalofrío de lo inexplicable, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Susurros del Más Allá para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras.